Candilejas. A nombre de su producto Café Santo Domingo, presenta El cafecito del día, el cafecito del día. Hoy hablaremos de Hablemos. Es el manual o el libro de educación sexual que editó Profamilia. Y estarán con nosotros Fernando de la Rosa, que es encargado de educación en Profamilia, y Mirna Flores, gerente de género y derecho en Profamilia, para hablar de este tema que se ha convertido en controversial en las últimas semanas. Muy buenos días y bienvenidos a El Día. En breve compartiremos un cafecito con ustedes. Excelente, sí. Gracias. Vamos a conversar sobre el contenido de este manual. Tenemos entendido que no es la primera edición. Aquí hay un poquito de café. Muchas gracias. Un café para... Gracias. Profamilia viene editando este libro o un libro de educación sexual desde hace ya varias décadas. Este sería una tercera edición, ¿no? Muchas gracias. ¿Por qué ha sido tan controversial la edición de esta publicación? Bueno, esa edición corresponde al 2008. Esa. Corresponde al 2008, incluso es un documento que próximamente va a ser revisado por el tiempo que tiene. Hay información que hay que actualizar. Es lamentable que tengamos que venir a los medios a desmentir cuando en este país hay tantas cosas por hacer en materia de prevención relacionada con la población adolescente y la población joven. Y esa es la prioridad de Profamilia: prevenir embarazos, prevenir abortos, prevenir que se trunque la vida de las adolescentes, porque en nuestro país hay una iniciación sexual muy temprana y no podemos vivir de espaldas a una realidad que está ahí y que lo dicen todos los estudios que ha hecho Profamilia y que han hecho otras instituciones del Estado. Entonces... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este libro? ¿Qué es este documento? Okay. Muy bien. Bueno, siempre ha sido desde su inicio un instrumento de formación en educación sexual para adolescentes y jóvenes viviendo bajo condiciones de pobreza extrema, con actividad sexual activa digamos, probablemente, y así nos los iban informando las investigaciones, con una vida sexual muy activa, muy intensa. Por eso desde el inicio fue diseñado como un instrumento de educación sexual y formación en educación sexual para adolescentes y jóvenes de barrios y zonas periurbanas del Distrito Nacional de la Zona Norte. Naturalmente, por la importancia que tuvo desde sus inicios y por el impacto que tuvo entre los adolescentes, porque el modelo que utiliza es la formación de jóvenes multiplicadores que trabajan con otros adolescentes para desarrollar programas comprensivos de información y educación sexual. El manual fue acogido por prácticamente todas las organizaciones civiles que trabajan en educación sexual en el país. Que trabajan con jóvenes. Y que trabajan con jóvenes, igualmente muy bien asimilado por universidades, por profesionales de la salud y también, por supuesto, por profesores del sistema escolar, pero nunca formó parte del sistema de educación como instrumento aprobado por el Consejo Nacional de Educación. Como texto educativo. Nunca fue texto. No formó parte de educación formal. Fue un instrumento elaborado para trabajar con jóvenes multiplicadores de los barrios, con intensa vida sexual y viviendo bajo condiciones de pobreza. ¿Y para ser utilizado por quién? O sea, por personal de Profamilia, por proyectos y programas de Profamilia que funcionaban en esos barrios y todavía funcionan en esos sectores. Pero sí han tenido una relación con el Ministerio de Educación a partir de estos procesos educativos y de formación. Siempre hemos tenido relaciones con el Ministerio de Educación y esas relaciones han sido de diversa naturaleza. Por la preocupación constante de Profamilia durante toda su existencia por la educación sexual, siempre hemos propuesto y hemos promovido que el sistema educativo tenga un programa comprensivo de educación sexual en todos los niveles. Y hemos sido partidarios de ello, y en nuestras relaciones con el Ministerio hemos propuesto, por supuesto bajo la dirección del Ministerio, la conformación de fuertes programas de educación integral en sexualidad en las escuelas. Los críticos de este material hablan de que este texto incentiva a la conducta sexual desviada y hay una serie de acusaciones.
¿Cuál es el contenido de este material real? Sí, sobre lo de incentivar la conducta sexual, bueno, el manual no tiene que incentivarla, ella existe y se refleja todos los días en la realidad dominicana. En absoluto tenemos que hacer nada para que la sexualidad de los jóvenes se revele, se exprese y se manifieste. Los indicadores son notables en un país donde la tasa de embarazo es elevadísima, la violación sexual es una constante, el caos Ayer sexual, el dominicano 10 millones fue hijo supuesto, de un adolescente de 16 años. Precisamente, y de familia empobrecida. Y la vida sexual de los adolescentes y jóvenes se desarrolla dentro de los márgenes más terribles de caos sexual, pobreza sexual, violación, abuso sexual, feminicidio, violencia intrafamiliar y acoso sexual en todos los niveles y en todas las áreas, de manera que no tenemos que estar promoviendo la vida sexual de los jóvenes porque de mala manera se está expresando. Lo que sí hemos tenido mucha preocupación es por estas realidades, y por esas realidades hemos propuesto siempre el desarrollo de programas. Ahora bien, ¿qué tiene de especial este manual? Que es una visión integral de la sexualidad, que no oculta ninguna de sus dimensiones. Tradicionalmente en América Latina, en la región, los programas se preocupaban de base biológica de la sexualidad. Apenas eran interesantes los contenidos sobre órganos sexuales y los procesos de reproducción humana, embarazo, parto, menstruación, y ahí quedaban. No, el enfoque de este manual es integral porque la misma realidad de los adolescentes nos demandó que incluyésemos una visión integral de la sexualidad. Si analizamos el manual, vamos a encontrar que tiene 5 grandes dimensiones. La reproductividad. Fíjense que no hablamos de reproducción, sino de reproductividad como derecho, como opción. Las relaciones afectivas, el componente de género que por primera vez se aborda en un manual de esa naturaleza en el país, el componente relacionado con el placer sexual y el erotismo, y el componente asociado con derechos sexuales. De manera que las 5 grandes dimensiones de la sexualidad quedan registradas a través de notas, ejercicios, informaciones precisas que se presentan de una manera comprensiva para su análisis, su estudio, dependiendo de las poblaciones, de la edad de la población, de la metodología que se prefiera utilizar, porque es un manual de uso abierto. Pero yo tengo, otra vez, yo voy a volver a mi primera pregunta. ¿Cómo no? ¿Para qué es este libro? Usted dijo que este libro se creó originalmente para que Profamilia lo utilizara a través de los programas que desarrolla en zonas, en barrios de la capital, etcétera. Pero la discusión que hay en este momento no es si se utilizan estos programas, hay un tema relacionado con el Ministerio de Educación y si se utilizan las aulas. Entonces yo quiero que usted nos aclare si ahora, en este momento, la discusión está relacionada con la posibilidad de que este manual se constituya un instrumento de uso para el maestro y la maestra, por ejemplo. ¿Qué posibilidades hay de esto? O si tenemos una mala percepción sobre el tema. Puede ser utilizado por no profesores. Hay un acuerdo en este momento con él. Una cosa es que es un documento que se ha considerado valioso por autoridades de los diferentes ministerios con los que nosotros colaboramos, y que profesores y profesoras lo utilicen como un material de referencia, como un material de apoyo. No es un texto para entregar a los estudiantes y las estudiantes. Es un libro didáctico para uso del maestro. En la educación formal, en materia de educación sexual en estos momentos. Mira, nosotros hemos estado participando conjuntamente con otras instituciones de la sociedad civil y del Estado, del gobierno, en la reflexión sobre lo que se ha venido haciendo en educación sexual y la formulación de un nuevo currículo educativo. En la actualidad existe un programa afectivo sexual, que es un programa lo que no obliga como una materia de la carrera de niños y niñas y adolescentes, sino que sus componentes se aplican de diversa manera y separado, no de manera integral, que es lo que se aspira en general, empezando por la UNESCO, a que haya una educación integral en sexualidad. Los maestros de biología dan la parte biológica, la maestro de religión da la dimensión moral de la sexualidad,
y así se maneja el asunto de la educación sexual. El mismo ministerio, y está establecido en el Plan Nacional de Prevención en Embarazo en Adolescentes, que la educación integral en sexualidad sea parte de la currícula educativa. Eso implica una obligatoriedad, tener textos para ser utilizados por el estudiantado y textos para el maestro, porque siempre en educación ha habido textos para los estudiantes y hay textos que manejan los maestros, donde hay una serie de orientaciones metodológicas y teóricas para que ellos implementen dentro del salón de clase. O sea, el ministerio, hay que destacar eso, está en un proceso muy interesante de cara a que en nuestro país se reduzca la tasa de fecundidad en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual en esa población y que haya un ejercicio de la sexualidad responsable en la población adolescente y joven. Fernando, ¿y por qué ustedes mandaron imprimir 24.000 ejemplares de ese libro? Sí, bueno, esa es, digamos, una de las falacias probablemente más grandes de este año en este país, donde la falacia parece ser la forma de relacionamiento político permanente en materia de denuncias públicas. Sí, porque no es cierto eso. No es cierto que Profamilia, propietaria del manual, haya ordenado su reimpresión para el ministerio. Tampoco es cierto que el ministerio haya ordenado su reproducción para el sistema escolar o para el sistema educativo. Lo que acontece es que han tomado del Departamento de Compras y Contrataciones del MINER, y lo pueden ustedes localizar entrando en la página web del ministerio, la lista de compra de materiales del MINER para el año próximo, para este año escolar 2015-2016. ¿Qué acontece? Que en la enmienda 2 de esta lista de compras del MINER está la adquisición del brochure Hablemos, 24.000 ejemplares, brochure 6 caras, no manual Hablemos, 600 páginas, brochure Hablemos sobre género, salud sexual, salud reproductiva, del ministerio, no de Profamilia, y han tomado... Ah, que se llaman igual. Exactamente. Usa una palabra, Entonces, no se llaman igual, han una palabra, Hablemos el manual, que es un instrumento de trabajo de Profamilia, de sus programas, y se han ido al listín diario, y entonces han publicado esto en primera plana. Y a raíz de ahí, bueno, ha comenzado todo el proceso de demanda, de prohibiciones y falsedades, por esta pifia que cometieron de muy mala fe, confundiendo la reproducción de un brochure con un manual. Esto se los puedo dejar para que ustedes entren a la página y puedan verificar. O sea, además es Hablemos de Género y Salud Sexual y Reproductiva, o sea, no se llama Hablemos. No se llama Hablemos, que es el nombre. Eso es lo primero. Lo segundo es que esta denuncia se hace en el contexto de las discusiones de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. ¿Sí? Este manual no tiene absolutamente nada que ver con esa ley. Nada absolutamente que ver. Naturalmente, en la ley sí se establece con claridad la importancia de que el Ministerio de Educación desarrolle un programa integral de educación sexual en las escuelas. Pero en absoluto tiene que ver con la ley. Bueno, pero se ha tomado el manual, se ha relacionado con este brochure, se ha hecho el escándalo y se ha aprovechado. Y lo han aprovechado los sectores conservadores de este país para promover el Sistema Nacional de Prohibiciones. Estamos ahora viviendo la etapa de la demanda de prohibiciones al gobierno. Queremos prohibir, estamos llamando a la prohibición de textos escolares, queremos prohibirle a Profamilia que tenga su propio texto, queremos prohibir el Decameron de Boccaccio y también queremos prohibir la película de Pasolini y otras obras de arte porque hacen referencia al placer sexual. Pronto vamos a prohibir el pelo crespo, las faldas cortas y los pantalones apretados. Ahora, preparémonos para que continúe el proceso de demanda de prohibiciones de sectores que no entienden que la educación sexual no puede ser una educación de prohibiciones. Ahora, sí que es cierto que existen diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? En lo que tiene que ver con este tema. Y al Ministerio de Educación le corresponde trazar la política general
sobre la educación en República Dominicana. De ahí a que si alguien después quiere estudiar en una escuela donde haya limitaciones a ciertos temas, también es un derecho de cada familia. En medio de esas discusiones, ustedes dicen que el Ministerio de Educación está realizando, Profamilia ha tenido la oportunidad de participar y si se ha hecho alguna propuesta sobre el currículum que debe existir para manejar estos temas con los estudiantes. ¿Han tenido ese acercamiento? Sí, hemos tenido acercamientos siempre, hemos trabajado en colaboración con el Ministerio. Decía ahorita que participamos en una mesa de educación que es el enlace principal, es el Ministerio de Educación, y en otros espacios donde se discutan y ventilan todos estos asuntos que son de una preocupación de toda la gente que quiere el bienestar de este país, sin tomar en cuenta miramientos, ni ideologías, ni tampoco una moral, una doble moral religiosa, que hay gente que se convierte como estandarte de esas prohibiciones. Sin embargo, en los momentos que han ocurrido hechos que hay que salir a defender los derechos de nuestra población joven y adolescente, no hemos escuchado esas voces, como los casos de pederastía que hemos tenido en nuestro país, donde hemos tenido personas que deben tener un arraigo en nuestra población joven. Sin embargo, lo que han hecho ha sido abusar de ellos. Quisiéramos escuchar esas voces también en esos momentos. Cuando una adolescente es expulsada de la escuela porque salió embarazada, queremos escuchar esas voces también en esos momentos, porque nuestra legislación prohíbe la expulsión de las adolescentes de la escuela. Y es una política del Ministerio de Educación de que permanezcan dentro del sistema educativo formal. Sin embargo, hay directores y directoras arbitrarias que responden a estas corrientes conservadoras que expulsan y culpabilizan el embarazo. No quieren que trabajemos para la prevención, pero tampoco se protegen los derechos de la adolescente embarazada. Nosotros, una adolescente embarazada, ¿qué es lo que encuentra en su camino? Rechazo de la gente, rechazo de la familia. Incluso hemos sabido de casos que estos multiplicadores nuestros han visto en escuela que adolescentes no las expulsan, pero la aíslan. Incluso van al recreo en horarios diferentes a los demás niños y niñas. Entonces, es una hipocresía. No quiero prevenir, sin embargo, el hecho ocurre, afecta a estas adolescentes. Y hay otro detalle, las infecciones de transmisión sexual en nuestro país son muy altas en las adolescentes. Entonces, no queremos prevenir. Le tenemos miedo al condón. El condón es satánico, dicen en algunas escuelas. Y yo tengo fe y sé pues una de dónde se ha realidad que dicho. está ahí y se quiere ocultar, no se quiere hablar de ella. Usted hablaba, Fernando, del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es la situación ahora, el estatus de ese proyecto de ley y la posición que tiene Profamilia en torno a él? Muy bien, bueno, Mina ha estado trabajando con él, podría darme Bueno, en la actualidad el anteproyecto está en la Cámara de Diputados. Creo que se va a reintroducir, o se reintrodujo ya en la Cámara de Diputados, y es un documento muy valioso que contó con la participación de diferentes sectores en su formulación y en su discusión, a partir de una iniciativa de los legisladores encabezada por el doctor Cristian Paredes, que es un diputado médico y que le preocupa todo este asunto de la salud sexual y la salud reproductiva. En el contenido de este documento se llama la atención una serie de temas, sobre todo el del erotismo. Me imagino que ha sido uno de los más cuestionados. ¿El Ministerio de Educación evaluó este documento antes de su impresión y si eso era necesario? No fue evaluado por el Ministerio porque no es un texto del Ministerio. Ahora, para validar el documento se convocó a la sociedad científica dominicana con tradición, competencia y expertise en programas de educación sexual. Incluyendo del Ministerio. Por tanto, participaron técnicos del Ministerio en la validación del material y técnicos de todas las organizaciones de la sociedad civil que también trabajan con educación sexual y con adolescentes, tanto de ministerios del Estado como de instituciones comunitarias, profesionales independientes, pero nunca, digamos, fue validado por el Ministerio como ministerio.
Bueno, pues ahí están las observaciones de Profamilia con relación a este documento. No es un documento del Ministerio de Educación, es un documento de Profamilia, hecho para sus propios programas y que puede servir como instrumento de consulta para los maestros y maestras. Y que está disponible para todas las instituciones y personas que lo adquieran para que puedan ver en sus propios contenidos y ejercitaciones cuál es la naturaleza de la propuesta y del contenido que Profamilia plantea a la sociedad dominicana. Muchísimas gracias a Fernando de la Rosa, encargado de educación en Profamilia, y a Mirna Flores, gerente de género y derecho en Profamilia, por haber venido a aclarar algunos de estos puntos relacionados con este manual. Ustedes no se vayan, que en breve vamos a hablar del primer foro dominicano de las microempresas. ¿Cuándo regresemos?